Saludos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a compartir el día de hoy textos de la palabra del Señor. Creo que constantemente tenemos que hablar acerca de la ley de Dios como pueblo de Dios, porque justamente es la gran necesidad que está habiendo en el cristianismo. ¿Cuántas iglesias cristianas existen en el mundo? ¿Cuántas iglesias protestantes incluso? Podríamos hablar de miles, decenas de miles de confesiones cristianas. Y sin embargo hay un pequeño remanente, hay un pequeño residuo que es el que va a mantener la ley de Dios. Yo me sorprendo, yo hago muchos videos y estoy en contacto constante con muchos cristianos que salen digamos, a tratar de refutar o cosas por el estilo o contradecir. Y un argumento muy interesante que es presentado es que la ley de Dios no existía, o por lo menos no fue exigida por Dios antes de Moisés. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es la ley antes de Moisés, y yo le puse el subtítulo Derribando argumentos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Seguramente la mayoría ha escuchado que cuando Cristo vino abolió la ley. Eso lo habrán escuchado porque constantemente lo dicen los cristianos, pero lo que vamos a ver hoy es otro argumento en contra de la ley, de que la ley antes de que Moisés viniera, antes de que Moisés diera los 10 mandamientos o el resto de las leyes, y les voy a preguntar, hermanos, cuando la Biblia habla de la ley, ¿habla solamente de los 10 mandamientos? ¿Verdad que no? Habla de muchas otras leyes que no están dentro de los 10 mandamientos, que no fueron escritas en esos 10 preceptos, pero que sin embargo son parte de la ley moral de Dios. Lamentablemente, en el pueblo adventista, en el mundo adventista, nosotros hemos hecho una división arbitraria de las leyes. No hemos tenido una visión amplia sobre la ley de Dios y las hemos separado caprichosamente y arbitrariamente a las leyes de Dios, como diciendo algunas vigentes y las otras abolidas, dándole parte de la razón a los movimientos cristianos evangélicos que rechazan la ley. Y este es un tema muy interesante. No vamos a entrar ahora en detalles, pero si hacemos un pequeño experimento y nos vamos, por ejemplo, a Levítico capítulo 19, ahí aparecen todas las leyes de santidad. Se llama así, leyes de santidad. Y hay leyes tan peculiares como estas, por ejemplo. Levantarte has delante de las canas. Pregunta, ¿qué significa levantarse delante de las canas? El respeto a los mayores. Pero esa ley no está dentro de los 10 mandamientos, estará abolido. Los adventistas suelen catalogar las leyes así: los 10 mandamientos vigentes, todo lo demás abolido, salvo las leyes de alimentación, y el diezmo. Y hasta muchos evangélicos se acuerdan del diezmo, aunque rechazan todas las demás leyes. Acto de hipocresía más grande que puede existir, ¿no? Pastores evangélicos diciendo que la ley de Dios está abolida, pero a la hora del diezmo esa ley sigue vigente. Pero los adventistas caemos también en eso. Decimos la mayoría de las leyes abolidas, ¿no? Y solamente los 10 mandamientos y las leyes de alimentación. Pero les voy a mencionar otra ley que aparece también en Levítico capítulo 19. Dice, no te escribirás señal en tu cuerpo por un muerto. Habla de los tatuajes. ¿Esa ley está abolida o está vigente? Hermanos, fíjense qué importante esto. Nosotros podemos llegar a extremos muy lejos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, es importante, hermanos, que hablemos de la ley de Dios y de la vigencia de la ley de Dios. Y el argumento presentado en muchas iglesias y en el cristianismo, y es importante que nosotros lo tengamos claro, es de que la ley de Dios antes de Moisés no era exigida al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no conocía la ley. Y vamos a leer algunos versículos, hermanos, bien claros. Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué tenía el ángel para predicar? El evangelio eterno. El evangelio era antes de Cristo, después de Cristo, el evangelio era antes incluso de la creación, porque ya había un plan de contingencia por si el ser humano caía. Era el misterio que estaba oculto desde los siglos y que fue revelado en Cristo. Solamente lo que hicieron el Padre y el Hijo
fue que cuando el hombre cayó en pecado, ejecutar ese plan, pero era parte de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio es eterno. ¿Y era exclusivamente para un pueblo en particular? No, era para toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea que la verdad, siempre, sin distinción de época, y fue para todos los seres humanos igual. ¿La ley de Dios será lo mismo? La ley de Dios es eterna y para absolutamente todos los seres humanos, ya sean gentiles o judíos, cristianos o paganos, la exigencia de Dios va a ser exactamente la misma. Y usted podrá decir, bueno, conforme al conocimiento, conforme a la luz que haya tenido, lo que sea, pero Dios va a exigir justicia. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 119? Dice el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Fíjense, hermanos, la justicia y la ley son sinónimos, ¿sí? La justicia es algo que es justo, que está basado en la ley, ¿sí? Salmo 119, 152 dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. O sea, los testimonios de Dios, los juicios de Dios son para siempre. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Este versículo está bueno que lo recordemos, el 160, porque no es el tema de hoy, pero es importante. La suma de tu palabra es verdad. Cuando Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, no puede ser un texto aislado, no puede ser una parte de la Biblia, es la suma de tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no una parte. ¿Qué hacen las iglesias cristianas? Toman una parte. Con una parte anulan la otra parte. Pero acá dice la suma de tu palabra. Toda la palabra del Señor es la verdad. No una parte de la palabra del Señor es la verdad. Toda. Eso es importante que lo recordemos. Dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que el Evangelio es eterno y la ley de Dios es eterna. Entonces, vamos a establecer algunos puntos aquí. Es verdad que no siempre la palabra de Dios estuvo escrita. ¿Quién fue el primer escritor de la palabra de Dios? Moisés. Pero evidentemente la palabra de Dios estaba presente a través de una tradición oral. Sabemos que los antepasados de Moisés, y hasta podríamos hablar sobre todo de los antediluvianos, tenían una mente capaz de recordar y memorizar la palabra completa. Y Dios podía confiar en que esa palabra no se iba a perder. Pero cuando Dios vio que ya no podía confiar en las capacidades humanas y sobre todo en la santidad del ser humano, Dios empezó a decir, bueno, acá vamos a trabajar con documentos escritos, porque ya no se puede confiar en lo que transmiten de generación en generación. Pero antes lo transmitían de generación en generación. Y hasta hace muy poco hubo un pueblo que memorizaba parte de las escrituras, los valdenses. La memorizaban. ¿Por qué? Porque las Biblias eran quemadas, las Biblias eran destruidas. Entonces podían llegar a enfrentar momentos sin la palabra del Señor. Como nosotros tenemos la seguridad de que la tenemos acá y la podemos consultar, no la memorizamos, pero bien que haríamos, porque en momentos de prueba, en momentos en que estemos solos y sin ayuda de tecnología, ni quizá de este libro a nuestra mano, tengamos que recurrir a esas promesas y si no están grabadas en nuestro corazón, ¿no? No podremos mencionarlas y repetirlas. Así que vemos, hermanos, que la palabra es eterna y Jesús también lo dijo. Jesús dice en Lucas 16, 17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ustedes saben que la palabra tilde en realidad es el acento, ¿sí? Lo que va arriba de una letra que está acentuada. Entonces, esa es la tilde, que vendría a ser de todos los caracteres, de todas las letras, la parte más pequeña. Si yo les digo a ustedes, no se va a cambiar una tilde, significa que ni la parte más pequeña. En realidad, cuando nosotros vamos a los textos originales, no es que hablaba de una tilde porque los textos no estaban acentuados, sino que
ni una J. Y uno piensa, pero la J es una letra grande para nosotros. Resulta que esa J en realidad está hablando acerca de la letra Yod, que es una letra pequeña del alfabeto hebreo. Es la letra Yod que es la que lleva el nombre del Padre, ¿sí? Jehová. Esa letra Yod era pequeñita. Entonces Jesús dice, ni esa letra pequeñita, que para nosotros sería ni una tilde, puede ser cambiada. O sea que vemos ahí la eternidad de la ley de Dios. Y ahora quiero mostrarles, hermanos, ejemplos de cómo esa ley estaba escrita en la mente y en los corazones no solamente del pueblo de Dios, no solamente del Israel de Dios, sino también del mundo en general. Y Dios les exigía justicia tanto a unos como a otros, y todos eran juzgados por la misma ley. Vamos a ver el primer ejemplo que está ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dios le dice a Caín, dice, no, habló Caín con su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahí Dios le habla y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué Dios inculpó de pecado a Caín? Porque evidentemente ellos conocían el mandamiento que dice, no matarás, que está ahí registrado, ¿no? En Éxodo 20:13, pero vemos que la historia se cuenta, aunque no hay ninguna parte en la historia del Génesis, en toda la parte previa a Moisés, no hay una parte que Dios dice, bueno, ahora les voy a decir la ley, les voy a decir estos mandamientos, esto sí, esto no. La historia da por sentado que lo que Caín había hecho, él sabía que estaba mal y Dios lo inculpó de pecado, ¿sí? Entonces vemos claramente de que ellos sabían que había una ley que no se podía quebrantar. Vamos a ver otro ejemplo en Génesis 26. Fíjense estos dos ejemplos, hermanos. Aunque no está la historia completa, yo sé que ustedes la van a identificar. Génesis 26 dice, Dios le dice a alguien, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases a la esposa de Abraham. Y esto sucedió dos veces con el rey de Egipto y con Abimelech. Eran reyes paganos que habían tomado por mujer a la esposa de Abraham. ¿Y por qué Dios les exige a ellos que no pecaran contra él? Porque había una ley que decía, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Y el ejemplo más conocido, el que está ahí abajo, ¿quién es? Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Este fue José hablando con la mujer de Potifar. ¿Cómo es que esta gente, paganos, egipcios, de otras naciones, de entre los gentiles, fíjense hermanos la falacia del diablo y cómo el diablo tuerce las escrituras y desfigura la verdad de Dios? No, no, la ley es para los judíos, no es para los gentiles. No, 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 la ley era para antes de Cristo, no para después de Cristo. Cuando la Biblia nos dice que la ley es eterna, el evangelio es eterno y Dios es el Dios de toda la humanidad y le va a exigir a toda la humanidad, no importa que sean judíos o gentiles o cristianos, lo que fuera, les va a exigir justicia. Se la exigió a los reyes paganos, se lo exigió a los egipcios, les exigió justicia. No cometerás adulterio, es una ley universal que Dios se la va a exigir a cada uno. Y ustedes van a decir, no, pero resulta que los musulmanes tienen la costumbre de tener 10 mujeres. Dios le va a exigir justicia y las consecuencias del pecado se van a dejar ver. De hecho, vemos cuáles son las consecuencias del pecado de las naciones que se rigen por leyes que están en contra de la ley de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos dicte leyes contra la ley de Dios? La ruina nacional. Eso es lo que va a pasar. Está profetizado, hermanos. Entonces tenemos que tener presente, yo sé que son ejemplos sencillos, pero cuando vienen con argumentos y nos dicen, vamos a suponer, viene alguien y nos dice, pero ¿dónde está la ley de Dios antes de Moisés? La ley de Dios no estaba. Si no tenemos estos ejemplos presentes, a veces no sabemos qué responder. ¿Se entiende? A veces Satanás puede llegar a engañarnos o a dejarnos sin un argumento para responder. Entonces, vemos que la ley del adulterio era conocida no solamente por los hijos de Israel, sino también por los paganos. Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense en Génesis, capítulo
31, versículos 19 y 27, se cuenta la historia de Jacob que se va de la casa de Labán y dice, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Interesante, ¿no? Dice Labán, ¿por qué te escondiste para huir y me hurtaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. ¿De dónde sabían ellos que hurtar estaba mal? Había una ley que decía, no hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Antes de Moisés, ellos sabían que hurtar era pecado, que robar era pecado. Ahora ustedes estarán diciendo, bueno, pero encima se hurtó unos ídolos, que era otra cosa mala. ¿Sí? Y entonces usted va a decir, bueno, pero entonces evidentemente mucha ley no conocían. Vamos al siguiente. Fíjense lo que dice en Génesis 35:2. ¿Qué le dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Qué tremendo, hermanos. ¿De dónde sabía Jacob que no podían haber dioses ajenos? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley es eterna, la ley siempre estuvo presente para toda la humanidad. Y ahora vamos a ver más adelante que desde que nuestros primeros padres se apartaron, ellos conocieron perfectamente lo que era bueno y lo que era malo. Vamos a ver la siguiente. Este, hermanos, es muy importante. Es con respecto al día de reposo. ¿Desde cuándo existe el sábado? Génesis capítulo 2, versículo 3. En realidad, y quiero hacer un hincapié en esto, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Muchos cristianos seguramente van a estar escuchando este mensaje y habrán escuchado los argumentos de que la ley de Dios fue abolida cuando Cristo vino. Y algunos dirán, la ley de Dios tampoco estaba antes de Moisés. Y no hay evidencia de que ningún creyente haya guardado el sábado antes de que Moisés diera la ley. Todos los argumentos contra la ley de Dios no son contra la ley en general, son contra el sábado. El que dice que la ley fue abolida no está en contra de no matarás, no está en contra de no cometerás adulterio, no está en contra de eso, está en contra de guardar el sábado. La lucha de Satanás es contra el sello de Dios, el que contiene el nombre del Creador y su jurisdicción. Jehová, creador de los cielos y de la tierra. La lucha de Satanás es porque sabe que dentro de poco cada ser humano va a ser sellado y marcado, sellado con el sello de Dios y marcado con la marca de la bestia. Entonces, aquí el punto no es ningún otro aspecto de la ley, es el sábado. Pero nosotros vamos a hablar de toda la ley, porque Santiago nos dice que el que guarda toda la ley, pero ofende un punto, es culpable de todo. Y Dios va a exigir a cada uno de sus hijos, no con respecto simplemente a la luz que tuvo, sino con la luz que pudo haber tenido y por negligencia no quiso tener. O sea que todo el mundo cristiano que tiene un libro como estos en su casa es responsable ante Dios por toda la ley que está escrita acá. Hace poco vi, hermanos, un testimonio que me llamó mucho la atención, está en un video, no sé de dónde es, pero es de Estados Unidos. Es un señor que agarra y cuenta su experiencia, él es cristiano, él va a la iglesia, una iglesia cristiana común, y él plantó un limonero. Y él estaba leyendo un día ahí en las leyes levíticas, lee de que todos los primeros frutos había que entregarlos al Señor y que los primeros no sé cuántos años se entregaban esos frutos al Señor y que recién después uno podía comer de los frutos. Y él dijo, ¿saben qué? Voy a llevar los primeros limones, los voy a llevar a la iglesia para ofrendarlos al Señor. Y él estaba mostrando en cámara que le estaban dando esos limoneros porque él estaba obedeciendo una ley del Viejo Testamento sobre la agricultura. Hermanos, la ley de Dios es eterna. Vayan a cualquier lugar de agricultura y pregúntenle si les dan año sabático a la tierra. Si no le dan año sabático a esa tierra, se destruye. ¿Quién dio las leyes del año sabático a la tierra, del barbecho? La dio Dios, la dio el Señor. Las leyes siguen corriendo. Nosotros podemos ignorarlas o no ignorarlas.
cuando venga Cristo por segunda vez, y esto lo dice la mensajera del Señor en primeros escritos, cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, dice que el Israel de Dios va a levantar sus ojos para ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Y la sierva del Señor dice en ese libro, entonces comenzó el jubileo en que la tierra debía descansar. ¿Quién fue el que se levantó a decir y a hablar en contra de la ley de Dios? ¿Quién pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios? No fue Cristo, no fueron los apóstoles, fue el Papa, mis hermanos. Tenemos que volver a la ley del Señor. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 2:3? Que el sábado fue bendecido en la creación, pero fíjense, hermanos, fue guardado por el pueblo de Dios. Después vamos a ver algunos versículos más sobre esto, pero fue guardado por el pueblo de Dios antes de que Dios diera la ley en el Sinaí. Éxodo 16. ¿Cuándo fue dada la ley en el Sinaí? Éxodo 19 y 20. Éxodo 16 dice, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Para recibir el maná ellos tenían que saber y tenían que observar el sábado antes de que la ley fuese dada. Y cuando la ley fue dada, comienza de esta manera, acuérdate, acuérdate. Y hermanos, fíjense, el sábado ha llegado hasta nuestros días. Yo les hago una pregunta a todos aquellos que tienen dudas sobre el sábado, mis hermanos. ¿Por qué en este mundo donde sabemos que domina Roma, sabemos que el sistema maneja todas las cosas, sabemos que Satanás es el amo de este mundo y que gobierna a través de los reyes de la tierra y las iglesias apóstatas y todo eso, por qué tenemos fin de semana de sábado y domingo? ¿Por qué no tenemos fin de semana de domingo y lunes o de domingo solo? ¿Por qué tenemos sábado? ¿Por qué el sábado sigue siendo hasta el día de hoy, incluso hasta con el mismo nombre, que hay unas revistas que sacó la Iglesia Adventista donde tienen una tabla de los nombres que tiene el sábado en diferentes países del mundo? Y en la mayoría de los países del mundo ese nombre hace alusión a la palabra hebrea Shabbat. La palabra sábado que nosotros tenemos viene del hebreo, Shabbat, reposo. ¿Por qué hasta el día de hoy existe el sábado? Si pasó tanto tiempo y los hombres cambiaron todo y mezclaron todo, ¿por qué está? Porque siempre va a haber un pueblo fiel, hermanos. Aún en los tiempos de mayor oscuridad espiritual, en la Edad Media, siempre hubo un pueblo que guardó el verdadero día de reposo, que tuvo la Biblia como única regla de fe y que consideraba a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Esas características puntuales, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que el sábado se guardó y tenemos el registro antes de que la ley fuese dada en el Sinaí. Entonces, Éxodo 20, ahí está el mandamiento del 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. Vamos a ver el siguiente, hermanos, el siguiente ejemplo nos habla acerca de cómo la verdad y la ley siempre fue conocida entre el pueblo de Dios. Fíjense algunos ejemplos. Génesis 3:21, la Biblia nos dice que Dios viste a Adán y a Eva con pieles de animales. ¿Qué era esto? Un sacrificio. O sea que ellos ya conocían las leyes de sacrificio. En Génesis 4, del 3 al 5, vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios y Dios acepta el sacrificio de Abel. ¿Vemos en alguna parte de la ley de Moisés, cuando leemos los sacrificios, vemos alguna parte donde se ofrezcan frutas y verduras? Evidentemente no. Las especificaciones que Dios le da a Moisés, que eso lo pueden leer en las leyes levíticas de sacrificio, arrancando del capítulo 1 de Levítico, se empiezan a especificar qué tipos de sacrificios. Hay vacas, hay cabras, hay ovejas, ¿sí? Hay oblaciones, que son masas de hojaldre, hay libaciones, que son vino y aceite, pero nunca hay frutas y verduras. O sea que había uno que estaba siguiendo la ley y había otro que estaba rechazando la ley. ¿Quién estaba rechazando la ley? Caín. Pero vemos ahí que la ley de sacrificios y ofrenda ya existía. Y en Génesis 8:20 también se menciona que Noé, después de bajar del arca, ofreció un sacrificio de animales después del diluvio, en agradecimiento al Señor. O sea que esto es antes de Moisés y las leyes de sacrificios y ofrendas estaban
vigentes. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Tenemos sacrificio hoy en día nosotros? Pregunta capciosa. No dije de animales, ¿eh? ¿Tenemos sacrificio hoy en día nosotros? ¿Por medio de quién nos acercamos al Señor? De Cristo. Cristo es el sacrificio, Cristo es el cordero inmolado. La ley que ellos guardaban es exactamente la misma ley que nosotros hoy observamos. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie podía presentarse en el santuario si no iba con las manos vacías. Todos tenían que ir con sacrificio y ofrenda. Nosotros hoy nos presentamos delante del Señor con sacrificio y ofrenda por medio del nombre de Cristo. Si yo oro al Padre ahora y no lo hago por medio de Cristo, mi oración no va a ser escuchada, porque tiene que haber sacrificio, tiene que haber incluso sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Entonces vemos, hermanos, que es la misma religión. El siguiente ejemplo, Génesis 7:2, se desprende del diluvio. ¿Qué le dijo Dios a Noé? De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Imagínense si la ley no existía o la ley no era conocida. Noé dice, bueno, ¿y yo qué sé cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos? Dios le está dando una orden que no tiene sentido, pero evidentemente tiene sentido porque ellos conocían toda la ley del Señor. La ley del Señor, aunque no estaba escrita en tablas de piedra o en un rollo, en un pergamino que fue escrito, o en un papiro que fuera escrito por Moisés, aunque no estuviera escrito, ellos conocían la ley porque la ley era eterna y sabían qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos, ¿sí? Y eso lo pueden ver en Levítico capítulo 11. Ahora, hermanos, antes de pasar a la siguiente, dijimos que el Evangelio es eterno, que la ley es eterna. Hay una cita por allí de la sierva del Señor que dice que nuestra religión tiene que ser exactamente la misma religión que la de Abraham. O sea, no hay cambio, es la misma religión. Hay cita de la sierva del Señor que dicen que las leyes que Dios le dio a Moisés para escribir en un rollo, no los 10 mandamientos, las leyes en general, no eran sombras borrosas que se iban a terminar cuando Cristo muriese, sino que tenían que iluminar al pueblo de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Y hay citas que dicen que la ley de los mandamientos, estatutos y preceptos que fueron dados por Moisés son una protección y una explicación de los 10 mandamientos. Hay muchas cosas que no están escritas en los 10 mandamientos y nosotros consideramos que son pecado. Por ejemplo, la fornicación. La fornicación no está escrita en los 10 mandamientos. En los mandamientos dice no cometerás adulterio. El adulterio y la fornicación son dos cosas diferentes, pero sabemos que son de la misma naturaleza. El diezmo no está escrito en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos dicen no robarás, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros consideramos que son pecado, que no están escritas en la ley de los 10 mandamientos, pero que sabemos que se derivan de ellos. Les hago una pregunta, ¿las fiestas solemnes están escritas en los 10 mandamientos? No, pero hay una fiesta que representa esas otras fiestas, que es el sábado, el cuarto mandamiento, que en Levítico 23 es llamado fiesta del Señor, fiesta solemne, santa convocación. Acá vemos el tema del diezmo, ¿sí? En Génesis 14:20 que Dios le da a Melquisedec los diezmos de todo, y Jacob también da el diezmo, que es una ley, obviamente que fue dada por Moisés, que está en Números 18:21. Dice, esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos entonces, hermanos, que la ley del diezmo era conocida por Abraham y por Jacob, mucho antes de que Moisés lo diera. Y vamos a ver otro ejemplo más que está en Génesis 19. Fíjense lo que menciona Génesis 19 sobre las ciudades que fueron destruidas, las ciudades de la llanura. Habla de Sodoma y Gomorra. Dice, Sodoma es destruida por prácticas perversas, que la Biblia no las explica con lujo de detalles, pero sabemos qué pasaba en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba con esas personas que quisieron tomar a los ángeles y que quisieron violentar la casa de Lot? Eran personas que practicaban perversidades. Y Judas, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. O sea que practicaban, bueno, eso sabemos, la homosexualidad, ¿sí? Y todo tipo de perversiones.
¿Está prohibido eso en la ley? Claro que sí está prohibido en Levítico 18:22. Y vemos, hermanos, que Dios envió juicios sobre una ciudad que no eran de los hijos de Dios, no era de la iglesia de Dios. Sin embargo, la ley de Dios se aplicó de todas maneras. Dios le exigió justicia también a estas ciudades perversas. Entonces, vamos a ver en la siguiente cómo desde el comienzo, desde el principio, los hombres supieron lo que era bueno y lo que era malo. Génesis capítulo 3, versículo 5 y versículo 22 dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dice que conocieron el bien y el mal, supieron lo que era bueno y lo que era malo. Y la Biblia define en Santiago 4:17 el pecado de esta manera. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Quiero compartir un par de textos más que están en el Nuevo Testamento y yo pienso que se han mal interpretado, sobre todo Romanos 5:13 es un texto que veo que lo han interpretado muchas veces en el cristianismo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Lo vamos a entender más claramente con el contexto, con lo que vamos a leer en Romanos 2 después. Dice Romanos 5:13, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿Qué significa antes de la ley? Antes de la ley el pecado estaba en el mundo. Esto es lo que dicen los cristianos. Antes de Moisés no había ley, dicen ellos. Pero Pablo dice, antes de que Moisés nos diera la ley, ¿qué había en el mundo? Había pecado. Pero fíjense que dice, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿Cómo Dios podía exigirle a Sodoma y Gomorra que estaban pecando si no había ley? El hecho de que Moisés no hubiese escrito la ley no significa que no existiera ley. Antes de que nos fuera dada la ley escrita, Dios podía imputar de pecado a las naciones y de hecho lo hizo y les exigió y había pecado y se sabía que era pecado porque justamente era una infracción de la ley. Entonces fíjense lo que dice Pablo en Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley a sí mismos. ¿Qué significa los gentiles que no tienen ley? No tienen quizá este libro escrito, no tienen la ley escrita aquí, pero Dios les habla por medio de su Espíritu Santo a sus conciencias y le exige Dios que cumplan lo que es bueno. ¿Cuántas naciones, cuántos pueblos que colmaron la medida del pecado fueron entregados a la destrucción? O sea, una nación que conquista a otra muchas veces simplemente es la consecuencia de que esa otra nación abandonó al Señor. Eso es lo que podemos ver nosotros en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio? Varias veces. ¿Por qué? Porque abandonaba al Señor y venía otra nación más fuerte y los sojuzgaba, y lo mismo después le pasaba a Babilonia. Babilonia, que había sido instrumento en la mano de Dios para castigar a una nación, después la misma Babilonia, porque su pecado llegaba al extremo, Dios decía, hasta aquí llegará. Y Dios le exigía. ¿Acaso no le exigió justicia a Nabucodonosor? ¿Cuál fue el pecado de Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, dijo. Y en ese mismo instante su mente fue oscurecida. Esa fue la locura de Nabucodonosor. Dios le exigió a todas las naciones, al faraón, a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la ley de Dios es eterna, es universal, y fíjense lo que dice 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Si había pecado, tiene que haber habido una ley, porque sin ley no se puede imputar de pecado, ¿sí? Entonces, fíjense en Génesis capítulo 26, este texto, hermanos, cuando alguien les diga que la ley de Dios no estaba antes de Moisés, recuerden siempre Génesis 26:5. Este es un texto de memoria prácticamente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿En qué momento Dios le dio a Abraham estatutos, preceptos, mandamientos y leyes? No está registrado.
pero que se los dio, porque Él los guardó. Y fíjense que dice que oyó su voz, oyó la voz de Dios. Es exactamente lo que aparece en Éxodo 19. Ahora pues, si obedecieres mi voz, o sea, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense, hermanos, Abraham oyó la voz de Dios y guardó todo. Fue perfecta su obediencia. El pueblo de Israel en Éxodo 19 oyó la voz de Dios, lamentablemente no quiso oír la voz de Dios. Y lamentablemente no pudo guardar la ley, porque cuando Moisés se fue al monte, ¿qué pasó? Inmediatamente, y no solamente hicieron un becerro de oro, ustedes saben que hubieron orgías allí, hubo de todo. Entonces, evidentemente, como ellos no quisieron escuchar la voz, Dios, aunque la escribió en piedra, lo escribió en un rollo, etcétera, etcétera, el que no escuche la voz de Dios no puede guardar los mandamientos de Dios como lo hizo Abraham. No puede caminar con Dios como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc. Ahora sí quisiera mencionar lo que pasó con Melquisedec. Fíjense, hermanos, lo que pasó con Abraham, para que veamos que es la misma religión que nosotros tenemos hoy. Entonces Melquisedec, que había bendecido a Abraham, dice el rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Existían los levitas en esa época? ¿Existía Moisés? Leyes levíticas no, pero había un sacerdote. Ese sacerdote se regía por leyes, conocían el tema del diezmo. Dice que ese sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino para compartir con Abraham. Mucha gente piensa que este sacar pan y vino, vamos a comer una comida, estaban con hambre, una cortesía, pero no, hermano. El pan y el vino eran una representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando Cristo parte el pan y el vino, que no era que estaban en el aposento alto por casualidad, o Cristo dijo, esta Pascua va a ser diferente, traigan pan y vino, y nunca antes no. En todas las Pascuas había pan y vino. Eso era algo que ya estaba allí junto con las hierbas amargas y junto con el cordero del sacrificio. Y esto ya venía desde la época de Melquisedec. El pan representaba el cuerpo de Cristo y el vino representaba la sangre de Cristo. Y Jesús dice en Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, la religión de Abraham es la misma que la nuestra. El Evangelio es eterno y la ley de Dios es eterna. Los principios que rigieron a la iglesia del Antiguo Testamento son los mismos principios que deben regir la iglesia en este tiempo. Y las exigencias que Dios ha tenido con reyes paganos incluso y con el pueblo de Dios en la antigüedad son las exigencias que Dios va a tener con todos los reyes de la tierra y con su iglesia, obviamente con más razón, porque el juicio comienza por la casa de Dios en el tiempo final. Así que, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a ese evangelio eterno y vivamos por la fe en Cristo en armonía con su santa ley. Que Dios les bendiga.